¿Qué tal? Pensemos en esto un momento. Desde un choque de auto súper simple hasta un problema con un proyecto tecnológico gigante, siempre que algo sale mal, aparecen un montón de preguntas legales. Bueno, pues detrás de todo eso hay una idea fundamental, la responsabilidad civil. Y hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona y sobre todo, cómo ha cambiado con el tiempo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que seguro nos hemos hecho alguna vez. Si le causas un daño a otra persona, pero de verdad no querías, ¿igual tienes que hacerte cargo? Es algo que pasa todos los días y la respuesta, créanme, es mucho más interesante de lo que uno se imagina. Para entender cómo se responde a esa pregunta hoy, tenemos que hacer una especie de viaje en el tiempo, porque las reglas del juego simplemente no son las mismas. Lo que se aplicaba en el siglo XIX, donde todo, absolutamente todo se basaba en la culpa, ya no es suficiente para el mundo en el que vivimos, un mundo donde el riesgo es protagonista. Muy bien, vamos con el primer capítulo de esta historia. Hay que imaginarse el mundo del siglo XIX. En teoría, todo era más sencillo. Y la ley, claro, reflejaba esa simpleza, con una regla que era prácticamente de oro. Y esa era la regla, así, directa y al grano. Por muchísimo tiempo este principio fue absoluto. Si no se podía probar que alguien actuó con negligencia, con descuido o con mala intención, o sea, con culpa, pues no estaba obligado a reparar nada. El clásico "no fue mi intención" era básicamente el mejor escudo que podías tener. ¿Pero qué pasó? Pues que el mundo cambió. ¿Y cómo cambió? Llegó la revolución industrial, las máquinas, las fábricas, los carros, y de repente la vida se llenó de actividades nuevas que eran peligrosas por sí mismas, incluso si se hacían con el máximo cuidado posible. Y claro, ese manual de reglas tan simple se quedó viejísimo. A ver, ¿cómo se resolvía el daño que causaba una fábrica o un invento nuevo si el dueño no había sido negligente? Hacía falta algo más. La sociedad necesitaba una actualización, un nuevo sistema que viera más allá de cómo se comportó la persona y empezara a mirar la naturaleza de la actividad en sí. Y así es como llegamos a la solución de hoy en día. En vez de tener una única regla para todo, la ley, muy inteligentemente, abrió dos caminos diferentes para decidir quién tiene que reparar un daño. Y esto ha hecho que el sistema sea mucho más justo y sobre todo más adaptado a nuestra realidad. Aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado está la responsabilidad subjetiva. Esta es, digamos, la heredera de la regla antigua y se enfoca en la persona. La pregunta clave es, ¿hubo culpa? ¿Actuó con negligencia? Pero por otro lado está la gran innovación, la responsabilidad objetiva. Y esta cambia la pregunta por completo. Ya no mira a la persona, sino a la actividad. Y lo que se pregunta es, ¿era una actividad riesgosa? Si la respuesta es sí, ¡boom! Puede haber responsabilidad incluso si no hubo culpa. Fíjense en cómo lo dice la ley, en este caso el Código Civil peruano. Este es el fundamento del primer camino. El subjetivo es súper claro. Las palabras mágicas aquí son dolo, que es la intención de fregar a alguien, y culpa, que es el descuido, la negligencia. Si una de esas dos cosas está presente, nace la obligación de pagar por el daño. Y aquí está el segundo camino, el objetivo. Y el cambio de chip es total. Miren que ya no se mencionan ni el dolo ni la culpa. Para nada. Ahora el foco está en si el daño se causó con un bien riesgoso o una actividad peligrosa. El principio es diferente. Si alguien se beneficia de algo que es peligroso, también tiene que asumir los platos rotos cuando esa actividad causa un daño. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos dos caminos en la vida real? La ley los usa en dos escenarios principales. Primero, cuando hay accidentes entre personas que no tienen un contrato. Y segundo, cuando alguien rompe un acuerdo o un contrato. Esto lo resume muy bien. Cuando hablamos de accidentes, la responsabilidad puede ser subjetiva, si hubo una imprudencia, o puede ser objetiva, si el daño lo causó una actividad riesgosa. Y en los contratos es bastante parecido. Se puede incumplir por culpa, por negligencia, o simplemente el hecho de no cumplir ya genera responsabilidad, a no ser que haya pasado algo totalmente imprevisible e inevitable, lo que los abogados llaman fuerza mayor. Ahora, aquí viene lo más interesante de todo. El hecho de que tengamos estos dos sistemas no es una coincidencia, para nada. Es una decisión súper pensada, una elección estratégica de quienes hacen las leyes. La cosa es que esto va más allá de solo reparar daños. Se trata de darle forma a la sociedad, de influir en cómo nos comportamos. Quien hace la ley analiza cómo funciona la sociedad, decide qué cosas quiere promover y qué cosas quiere limitar, y luego elige qué tipo de responsabilidad les sirve mejor para lograrlo. Es toda una estrategia.
Y aquí se ve esa estrategia en acción. Por ejemplo, si se quiere que la gente innove en campos como la medicina o la tecnología, donde siempre hay riesgos, se usa la responsabilidad subjetiva, que es más flexible. Así se protege a los innovadores para que no los castiguen si hicieron todo bien y con cuidado. Pero, por otro lado, si se quiere desanimar a la gente de hacer algo que se considera muy peligroso o malo para la sociedad, se aplica la responsabilidad objetiva, que es muchísimo más estricta. Al final, todo esto nos regresa a la idea del manual de reglas que no para de cambiar. La historia de la responsabilidad civil nos enseña que la ley no es algo fijo o escrito en piedra. Es una herramienta viva, dinámica, que no solo soluciona los problemas de hoy, sino que también está intentando activamente diseñar la sociedad del mañana. Una idea potente para quedarse pensando, ¿no creen?